María ascendió en cuerpo y alma y fue coronada reina de los cielos. Realmente ascendió en cuerpo y alma y fue coronada como reina de los cielos. Bueno, al respecto déjenme decirles que fue el 1 de noviembre de 1950 en que se publicó la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, en la cual el Papa Pío XII, basado en la tradición de la Iglesia Católica y tomando en cuenta los testimonios de la liturgia, la creencia de los fieles guiados por sus pastores, los testimonios de los padres y doctores de la Iglesia y con el consenso de los obispos en todo el mundo, declaró como dogma de fe la asunción de la Virgen María. ¿Qué quiere decir esto de dogma de fe? Que como no hay evidencia bíblica, que como no hay evidencia escritural, tuvo que adoptarlo como dogma de fe, o sea, por fe. Según la tradición de la Iglesia católica, según la tradición y las creencias de la Iglesia católica. De modo que ascendió María en cuerpo y alma al cielo. Como podemos notar, esta afirmación está sustentada en la tradición y las creencias de la Iglesia Católica, no en las Sagradas Escrituras, porque si hubiera estado sustentada en las Sagradas Escrituras no era necesario que se adoptara como dogma de fe. Es muy interesante que en tanto las Sagradas Escrituras, o en las Sagradas Escrituras se registró la ascensión de hombres como Enoc y Elías, en cuerpo y alma al cielo, la ascensión de María no es registrada en ningún libro de las Sagradas Escrituras. Es muy interesante que se documentó la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo al cielo. Es más, el traslado de las primicias del Antiguo Testamento al cielo. Todas aquellas personas que murieron desde Adán hasta la cruz del Calvario, que habían muerto y se encontraban en el paraíso, fueron trasladados al cielo. El paraíso fue trasladado al cielo. Esto fue documentado en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23, y Mateo 27, 50 al 53. Pero la ascensión en cuerpo y alma de María, no. Es aún más interesante cómo fue profetizado el arrebatamiento de la iglesia, entre otros. No así la ascensión de María, la madre del Señor Jesús. Alguien dirá, hermano, pero espere un momento, don Carlos, es que sí hay versículos que demuestran que María ascendió en cuerpo y alma al cielo, dirá alguien. Se encuentra en el libro de Cantares, por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 6, o en el libro de los Salmos, en el capítulo 45, en el versículo 13 al 14. Entonces yo pregunto, si es así, ¿por qué fue adoptado como dogma de fe? Si había textos o versículos que podían demostrar la ascensión en cuerpo y alma de María al cielo. Entonces surge una pregunta. En realidad estos versículos registran la ascensión de María en cuerpo y alma al cielo. Hagamos una cosa, analicémonos. Y si realmente la registran, pues vamos a tener que cambiar nuestra manera de pensar. Cantares, capítulo 3, ¿qué es lo que dice? En el versículo 6 dice básicamente, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? En este versículo, en este texto, el rey Salomón, autor del libro de Cantares, narra el ascenso de una mujer y dice que sube del desierto como columna de humo. No está diciendo primero que es María, sino está diciendo que es una mujer que sube del desierto. Y en segundo lugar, no dice que sube al cielo. Está diciendo que sube del desierto. Esto de que sube del desierto no es otra cosa más que avanza
por el desierto. O sea, viene cruzando el desierto sobre una carroza. No viene a pie, viene sobre una carroza. Probablemente jalada por caballos, me imagino yo. Una carroza que el rey Salomón había mandado hacer para el día de su boda. Y esta carroza, donde iba esta mujer, era escoltada por una caravana de 60 valientes fuertemente armados. Entonces imagínense una carroza, no sé, jalada, no sé, 4, 6, 8 caballos, no sé cuántos serían. Ahí vienen en el desierto una carroza que lleva una novia y que viene escoltada por 60 valientes a caballo también, fuertemente armados, levantando una polvareda en el desierto. Entonces dice que sube del desierto. ¿Y cómo sube del desierto? Bueno, dice como columna de humo. Columna de polvo que venía levantando los caballos al correr, al pasar, al subir por el desierto. Vaya conmigo al libro de Cantares, al capítulo 3, al versículo 7. Cantares, capítulo 3, versículo 7. He aquí, porque está haciendo una pregunta, ¿quién es esta que sube del desierto? He aquí la litera de Salomón, 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. En el versículo 9 dice, el rey Salomón se hizo una carroza de madera de Líbano. Y finalmente, en el versículo 11 dice, salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. ¿Ve? Esta carroza traía a su novia, a la mujer que la amaba, con la que se iba a casar. Y venía escoltada por 70 valientes, cruzando el desierto y levantando una gran polvareda. Pero por ninguna parte dice que era María, ni que ascendía al cielo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si no era María, entonces ¿quién era esta mujer? ¿Quién era esta mujer? La respuesta no se hace esperar, no es otra más que la desposada de Salomón. Y nos da su nombre. En el libro de Cantares, en el capítulo 6, en el versículo 10, dice, ¿quién es esta? Que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. ¿Quién es? Esto de que se muestra como el alba y hermosa como la luna, es que la novia era maquillada con una especie de, no sé cómo decirlo, mixtura o crema blanca. Y todo su rastro era cubierto de blanco. Entonces, ¿cómo se veía? Como el alba, como la luna, en su esplendor cuando es la luna llena. Esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Y era vestida de vestidos finísimos y un velo finísimo, ¿verdad? Entonces se veía cómo se ven las novias, radiante. Entonces se está preguntando, ¿quién es? Y dice aquí en el versículo 13, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete, y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos, algo impresionante, cómo se ven las novias. Pero dice quién es, y no dice que, no dice que es María, perdón. Dice que es la Sulamita. ¿Quién era la Sulamita? La Sulamita era aquella joven mujer, virgen,
que atendió a David en su vejez. Ya él estaba muy mayor, no sé si tenía artritis, ¿verdad? Pero padecía de mucho frío. Entonces buscaron una mujer virgen, joven, que viniera y estuviese con él durante la noche y lo abrigase y le brindase calor. Esa fue la razón. Y ahí aparece la Sulamita por primera vez en Primera de Reyes, en el capítulo 1 al 3. La Sulamita, la mujer joven por la que Salomón mató a su hermano Adonías. Adonías viene ante la madre de Salomón, siendo ya Salomón rey, le dice, mira, usted no podría ayudarme, porque yo sé que ahí está la Sulamita, la mujer virgen, aquella joven que atendía a mi papá David cuando estaba mayor y hacía mucho frío, entonces me gustaría casarme con ella. Al casarse con la Sulamita, la viuda del rey David aspiraba al trono. Y un mandato del padre de Salomón fue, tienes que deshacerte de tus enemigos para poder reinar en paz y con sabiduría. ¿Ok? Adonías la pretendió. Y a través de ella pretendió aspirar así al trono de Israel. Y en Primera de Reyes, en el capítulo 2, en el versículo 13 al 25, Salomón no le perdona y la elimina. La Sulamita es aquella mujer de la que Salomón se enamoró perdidamente y lo inspiró casualmente a escribir el poema Romance de Cantar de los Cantares. Aunque hay más de uno que dice que no era un poema romance sino erótico. La Sulamita, finalmente, fue aquella con la que se desposó Salomón. La mujer de Cantares, la que sube del desierto en la carroza que él mismo le hizo el día de su boda, escoltada por 60 valientes. Mujer descrita como una mujer virgen, pues David nunca la tocó. Y esto es de recalcarse. Pero la mujer que fue tomada por Salomón el día que contrajeron nupcias, la noche de bodas. Por lo tanto, una mujer casada que dejó de ser virgen. ¿Qué dice Cantares, capítulo 4, versículo 16, acerca de esta mujer? Descrita en todo el libro de Cantares. Levántate, Aquilón, y ven austro. Soplad en mi huerto. Despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Estamos diciendo que Cantares es un canto romance, donde inclusive interactúa tanto Salomón como la Sulamita. Y en esta ocasión, aquí en el capítulo 4, está hablando la Sulamita. Y está hablando a su amado. Y le dice, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Yo creo que no tengo que explicarlo. Yo creo que usted entiende lo que está diciendo. Y en el capítulo 5, en el versículo 1, dice, ahora hablando Salomón, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Entonces, en primera instancia, dice que era huerto cerrado, ¿verdad? Ella era huerto cerrado. O sea, confirmando lo que venimos diciendo. Ella era virgen. Y ahora ella le dice, bueno, venga mi amado a su huerto, un huerto cerrado, y coma de su dulce fruta. Y Salomón dice, claro que sí, yo vine a mi huerto, oh hermana esposa mía, y he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, y mi vino y mi leche he bebido. Ay no, hermano, usted si es morboso, debería dar otra interpretación a ese pasaje. Bueno, quizás solamente debamos leer
en el capítulo 7, lo voy a leer yo, no lo vamos a poner ahí en el cintillo, pero dice en el libro de Cantares, en el capítulo 7, en el versículo 6 al 9, qué hermosa eres y cuán qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid, y el olor de tu boca como de manzanas, y tu paladar como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Versículo 12. Levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Sí, Cantares es un poema romance que habla de la relación pura y santa, ¿por qué no decirlo?, entre un esposo y su esposa, entre un hombre y una mujer casados, la noche o el día en que se casaron. Entonces ella era virgen, porque David nunca la tocó. Y usted puede leer Cantares, y hay una expresión que dice, huerto cerrado eres, ¿verdad? Huerto cerrado eres. Y de repente dice ella, mi amado, venga, descienda a su huerto. Y él desciende al huerto y come de su fruta. Y describe en los capítulos restantes el amor puro y santo entre un hombre y una mujer que estaban casados la noche de su boda. De modo que la mujer de Cantares, en el capítulo 3, en el versículo 6, no puede ser o representar a María. Bueno, no es, pero representa. Es que no puede ser ni representar a María. Pues en una tradición católica, María siguió siendo virgen aún después del nacimiento del Señor Jesucristo. La Sulamita no. De modo que no, este pasaje no hace referencia a la ascensión de María en cuerpo y alma al cielo. Está siendo usado fuera de su contexto. Y si mal no recuerdo, fue Mark Twain, cuando escribió Las aventuras de Tom Sawyer, quien dijo, un texto fuera de su contexto es solo un pretexto. Y eso es lo que pasa cuando usamos un texto fuera de su contexto. Se convierte en otra cosa. Por otro lado, el Salmo 45, qué casualidad, está haciendo alusión a la boda de Salomón y la Sulamita. Basta con solo leerlo o considerar el título del Salmo para darse cuenta de qué está hablando. De modo que volvemos al principio. Fue adoptado como dogma de fe porque no hay texto alguno sobre el cual pueda cimentarse esta afirmación. No, María no ascendió. Yo hubiera querido que sí, pero no, María no ascendió en cuerpo y alma al cielo. Pero sí fue coronada reina de los cielos. Según Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 2. Bueno, hagamos lo mismo. Analicemos este pasaje. ¿Les parece? Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, ¿qué dice? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces se usa este texto para afirmar que María fue coronada como reina de los cielos. Bueno, al respecto, y primero que nada, diremos que todo lo descrito en el libro de Apocalipsis después del capítulo 4, y este texto se encuentra en el capítulo 12, no ha ocurrido. Nada que aparece en el libro de Apocalipsis en el capítulo 4 ha ocurrido, ha sucedido, es futuro. Son acontecimientos que se darán después del arrebatamiento de la iglesia y durante la así llamada tribulación que vendrá sobre toda la tierra. Por lo tanto, esta mujer no puede ser María. ¿Por qué decimos eso? Porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis 1:19 que el libro de Apocalipsis está dividido en 3 partes. Las cosas que has visto, todo lo relacionado con la visión que tuvo Juan acerca del Señor Jesucristo. Las cosas que son, ¿verdad?
o sea, el presente inmediato de Juan, todo lo relacionado con el capítulo 12 y capítulo 3, concerniente a las cartas a las 7 iglesias, o concerniente a la iglesia. Y las cosas que vendrán después de estas, que vendrán después de ¿qué? Después de la iglesia. Dicho sea de paso, la iglesia es mencionada en el libro de Apocalipsis por última vez, en el capítulo 3, en el versículo 22. Y después no se menciona más hasta el capítulo 21 o 22 del libro de Apocalipsis, cuando aparece, recuerda, descendiendo del cielo. ¿Cómo ascendió allá? Porque fue arrebatada en la persona de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 1. Yo voy a tomarme la prerrogativa de leerlo. Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. De modo que sí, todo lo que ocurre en Apocalipsis a partir del capítulo 4 está hablando de eventos futuros que ocurrirán después del arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, esta mujer no puede ser María, porque esta mujer va a aparecer después del arrebatamiento en la tribulación. Ahora bien, para que esta mujer aparezca en escena, primero tiene que darse el arrebatamiento de la iglesia. Punto. ¿Cómo es descrita la mujer de Apocalipsis 12? Es descrita como una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Todos estos símbolos, el sol, la luna, las estrellas, apuntan así a una mujer. Apuntan a una mujer descrita ampliamente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el sueño de José, el hijo de Jacob, quien tuvo un sueño donde el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Recuerdan, Génesis en el capítulo 37, en el versículo 9. ¿Quiénes son la luna o quiénes son el sol, la luna y las estrellas? Bueno, es Jacob, su padre, en Génesis, en el capítulo 37, en el versículo 10, quien nos da la respuesta. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Jacob entendió. Sí, claro. Yo soy el sol, tu mamá es la luna, y las 11 estrellas, y 11 estrellas de las 12 son tus hermanos. Más José son 12, ¿no? Estos símbolos en conjunto, entonces, ¿a quién están señalando? Al pueblo o a la nación de Israel. ¿Quiénes eran estos? Los padres fundadores de la nación de Israel. Los 12 hijos de Jacob. Entonces el sol, la luna y las estrellas representan a una mujer que es ampliamente reconocida en el Antiguo Testamento y cuyo nombre es la nación de Israel. Dice también en el libro de Apocalipsis, Juan describiendo a esta mujer, en el capítulo 12, en el versículo 2, y estando encinta clamaba con dolor de parto en la angustia del alumbramiento. Juan describe a esta mujer como que se encuentra encinta y con dolores de parto. Por lo tanto, tampoco puede ser María. Pues se suele afirmar que ella fue sin pecado concebida, por lo que no tuvo o no experimentó dolores de parto. Y esta mujer descrita en Apocalipsis 12 está sufriendo angustiosamente dolores de parto. Quien es descrita en el Antiguo Testamento como una mujer que está encinta y con dolores de parto es la nación de Israel. Y se refiere a la nación de Israel en el tiempo o periodo de la tribulación. Jeremías capítulo 4, versículo 31. Jeremías capítulo 4, versículo 31.
porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo, ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Se puede leer, hija de Sión, una expresión usada para Jerusalén, la capital de Israel. Lo mismo puede leer usted en Jeremías en el capítulo 3, en el versículo 6, o si quiere leerse todo el libro de Isaías. En Miqueas, en el capítulo 4, en el versículo 9 al 10. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. Porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Y llegarás hasta Babilonia, y allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. De modo que no existe evidencia alguna de que María vaya a estar en la tribulación, pero sí la nación de Israel, y experimentará lo que se conoce como las angustias de Jacob, o dolores de parto, como juicio por su pecado y su desobediencia. De modo que no existe evidencia, no solo de que María haya ascendido al cielo en cuerpo y alma, sino de que haya sido coronada reina de los cielos. Pero con lo que sí contamos y quedó registrado en las Sagradas Escrituras es el testimonio de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. En Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 43. Porque me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Cómo llamó al bebé en el vientre de María? Mi Señor. Y en el versículo 46 al 47, sí tenemos registrado el testimonio de la misma María. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Cómo llamó al Señor Jesucristo? Señor, Dios, mi Salvador. María no ascendió en cuerpo y alma y fue coronada como reina de los cielos. Es una dogma de fe adoptada por la Iglesia Católica basada en sus tradiciones y creencias, no en un texto de las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Carlos Corrales. Nos vemos la próxima. Que la pase bien.